Buenos días. Hay brasileños que estudiaron español, como Guilherme, que hablan español. Hay brasileños ignorantes como yo, que no hablan español, pero portuñol es muy mal. Entonces, voy a inventar algunas palabras. Conto con Fabiana a mi lado para hacer la traducción simultánea de lo que digo. Bien, lo que pasa que si pueden haber notado que el periodismo pasa por una revolución, ¿no? Es preciso que los periodistas, nosotros nos reinventemos permanentemente, no solo para estar adecuadamente en este fantástico mundo digital en que vivimos hoy, pero para sobrevivirnos. Las fuentes de información necesitan cada vez menos de nosotros, de los medios de comunicación, para llegar al público. Ellos hoy pueden hacer eso a través de Facebook, de Twitter, de los blogs, de los sitios oficiales en Internet. El papel de intermediario que representábamos los periodistas hasta poco tiempo es cada vez más secundario, indispensable. Nosotros perdemos el monopolio de la información que teníamos. Hoy, cualquier ciudadano con un teléfono móvil, una conexión a Internet, es reportero, fotógrafo, cameraman, editor y publisher. Entonces, es necesario reinventar el periodista, reinventar, no el periodismo necesariamente, pero el papel, el trabajo del periodista. Yo voy a intentar a contar a ustedes mi historia personal, muy brevemente, que no es tan interesante así, pero que tiene un poco a ver con esta frustración de la profesión y esa voluntad de reinventarse. Luego que empecé en periodismo, entrevistaba diariamente políticos oficiales, ministros de gobierno en Brasilia, a la entrada de los predios públicos, para el periódico Folha de São Paulo. Y aquello me parecía mucho frustrante porque lo que ellos decían guardaba poca conexión con la realidad, ¿no? El trabajo de transcribir lo que decían me parecía mucho limitado. Entonces, la primera parte es perder el miedo, regresar a la escuela, intentar aprender un poquito más de estadística, un poquito más de cálculo, de aritmética, para poder entrevistar los números, ¿no? ¿Qué tipo de números nosotros podemos entrevistar en una campaña electoral, una cobertura electoral? Bien, el principal, a mi punto de vista, son las encuestas. No es para que no sean solamente la corrida de caballos, como habló Guilherme, pero que sean también el canal por donde vamos a descubrir lo que piensa la población, lo que quieren los electores, cuál es la agenda, ¿se dice agenda? De la elección. ¿Qué cosa que debemos preguntar a los candidatos? ¿Qué quieren saber las personas? De eso es el principal de las encuestas. No es decir quién está en primero, quién está en segundo en la corrida, pero decir, bien, ¿esta es una elección de cambio o es una elección de continuidad? Esa es una elección que queremos mejorar. ¿Qué parte de la sociedad? ¿Es la salud? ¿Es la educación? Pero ¿cómo vamos a hacer estas mudanzas? Es claro que ni todas las preguntas se van a responder con las encuestas, porque muchas veces la persona tiene el deseo de cambio para siempre, pero no sabe exactamente cómo cambiar o de qué manera hacer el cambio, de qué manera mejorar la educación.
Eso es, creo yo, un trabajo también del periodista, porque una vez identificado esta agenda, lo que son los problemas, tenemos nosotros que ir a la experiencia internacional, a los expertos, preguntarlos a ellos cuáles son las opciones, porque si no, lo que pasa es que quedamos, como me quedé en 89, oyendo todo lo que decían los candidatos, sabiendo que lo que decían no era la realidad, lo que harían si fueran hechos, pero lo que creían que deberían decir para ser hechos, ¿no? Que son cosas muchas veces distintas. Entonces, entrevistar las encuestas y hacer de las encuestas un instrumento más profundizado de periodismo, yo creo que es una cosa fundamental en la cobertura de una elección. Pero, ¿qué otros números, qué otras estadísticas podemos nosotros entrevistar durante una campaña electoral? Bien, como lo dicen los gringos, follow the money, va atrás del dinero. Hoy, cada vez más en Latinoamérica, como en los Estados Unidos, tenemos leyes que obligan los políticos, los candidatos, los partidos políticos a publicar en sus balancetes, sus cuentas, para que podamos saber quién los financia, porque hay seguramente una relación directa entre el financiamiento político y lo que van a hacer los políticos una vez en el poder. Acabamos de hacer un levantamiento de datos en Brasil. Tal vez saben lo que pasa en Brasil ahora con Petrobras, la estatal petrolera de Brasil, que está en medio de una polémica muy grande porque compró una refinería en Estados Unidos, en Pasadena, hace unos años por un precio que es mucho más grande que el precio que el dueño anterior había comprado. Entonces se involucró la presidenta Dilma en eso. Está una gran historia. Pero por causa de eso hicimos un levantamiento para saber de todas las empresas que tienen contratos con Petrobras, que venden algo, servicios, productos a Petrobras, que son billones de dólares. ¿Sí dice billones? ¿Cuántas de ellas son también financiadoras de partidos y candidatos? Lo que pasa es que como que 40% de las empresas que son fornecedoras de Petrobras fueron también financiadoras de las campañas de los políticos solamente en el año 2010, cuando tuvimos la última elección presidencial de intendentes, en verdad gobernadores, ¿no? Que son los estados de Brasil. Bien. Esas empresas, solo ellas donaron como que 2 billones de reales. ¿Cuánto da eso en pesos? Muchos pesos, ¿no? Para los políticos. Entonces, el poder político de una estatal, de una compañía como Petrobras, en una elección es tremendo, porque mismo que no haga nada necesariamente ilegal, solamente la posibilidad de influir junto a una empresa que es su contratada para decir, bien, mira, financia eso y no financia aquello. Pone dinero en la campaña de este partido, pero no ponga en la campaña de otro. Eso es tremendo, ¿no? Las directorías de la Petrobras son todas distribuidas proporcionalmente al peso político de los partidos que apoyan el gobierno. Entonces, hay una conexión directa entre financiamiento de campaña y lo que pasa en el gobierno después. Entonces, follow the money, entrevista las encuestas,
una otra cosa que, no, que parece que es simple, que no tiene mucho que ver con lo que pasa con el resultado, es el resultado de la elección se va a un detalle, intenta procurar, buscar, encontrar padrones, se dice, puntos en común en lo que pasa con los resultados que salen de las elecciones pasadas, ¿no? Hicimos un estudio de cómo votan los brasileños geográficamente. Y encontramos un padrón, una manera regular que tienden a votar determinados brasileños que viven en determinadas regiones del país, tienden a votar en un tipo de candidato, en partido de trabajadores, por ejemplo, y otros que van a votar siempre al revés, contra el partido de trabajadores. Y eso no es solamente una cosa que se da en las grandes regiones de Brasil, como por ejemplo el norte, parte norte-este de Brasil, tiende en las últimas elecciones tiende a votar con Lula, su partido. En la parte más del sur, del sudeste, São Paulo, Río, Minas, tiende a ser más de oposición. Pero si vas a las ciudades, usted descubre también un padrón dentro de las ciudades y se puede, de cierta manera, prever lo que va a acontecer en las elecciones que se avecinan, porque las personas tienden a repetir ese padrón. Entonces, en São Paulo, por ejemplo, conseguimos en la elección de 2012 predecir cuál sería el padrón de votación que va a votar en cuál candidato, de cuál partido, basado en la historia pregresa del voto en los diferentes barrios de la ciudad. Por acaso tuvimos 100% de acierto en eso, creando un modelo estadístico de predicción del resultado de las elecciones basado en ese histórico, porque la persona, nosotros no gustamos de decir eso para nosotros, pero no somos muy predecibles, ¿no? Individualmente tal vez no, somos un misterio, pero en colectivo nosotros tenemos un comportamiento que tiende a se repetir con el tiempo. Hay padrones que son posibles de identificarlos, con eso usarlos en predicciones. Entonces, hay cada vez más instrumentos digitales también que pueden ser útiles a los periodistas, mismo para analizar el discurso que hacen los candidatos. El presidente de Brasil, todo 1 de mayo, hace un pronunciamiento en la tele para decir, bien, cosas a los trabajadores sobre el día de trabajo. Si tú analizas, hace un análisis lingüística de esos pronunciamientos, va a descubrir que eso cambia conforme a la necesidad política del momento. Entonces, analizamos esta semana pasada que pasó el discurso, pronunciamiento de Dilma al 1 de mayo en todos los años que pasó en la presidencia. Entonces, en el primer, segundo y tercer discurso, cuando estaba ella en un patamar de popularidad muy alta, su discurso tenía como principal foco Brasil. La palabra que más repetía era Brasil, como Brasil estaba bien, como los trabajadores estaban ganando más, la educación estaba creciendo. Este año, como su popularidad no está tan buena, al contrario, está cayendo, su discurso cambió profundamente y la palabra que más se repitió no es más Brasil. Brasil está en quinto lugar. En primer lugar está gobierno, porque transformó el discurso en una tentativa de decir lo que el gobierno está haciendo
para mejorar el país. Entonces pasó a ser un discurso de campaña. Entonces, ese tipo de comparación, de contabilidad, se puede entrevistar las palabras, contándolas, después comparando con lo histórico, vas a ver bien, eso es un tema, es una palabra, es una idea que está en alta, que está en baja. Por ejemplo, cuando Barack Obama visitó Brasil en 2011, él fue muy simpático en Brasil, faló muchas buenas cosas de Brasil, le decía que Brasil era lo máximo, etc. Entonces, cuando se analizaba el discurso de Obama en Brasil, la palabra que más aparecía era Brasil, brasileños, solamente conceptos objetivos y positivos. Pero cuando analizabas el discurso que ha hecho Obama en Estados Unidos un día antes de venir a Brasil, explicando al Congreso a los americanos qué iba a hacer allá en Brasil, la palabra que más se destacaba era jobs, empleos. ¿Por qué? Bien, voy a Brasil a vender productos americanos para crear empleos en Estados Unidos. Entonces, ese tipo de análisis que parece un poco sencilla, se puede descubrir muchas cosas solamente contabilizando las palabras y no entendiendo el sentido por detrás de lo que dicen los políticos de los poderosos. Bien, yo creo que me extendí un poco demasiado, que tal vez sea más interesante que se podemos conversar y contestar a las preguntas. ¿También? Gracias.